Hola. En esta segunda parte de los apuntes, ahora vamos a comenzar a avanzar un poco más en las cosas que planteamos en la primera parte, presuponiendo los primeros videos que hicimos como una base para esto que va a continuar. Y en general les quería decir que los apuntes que voy a hacer los voy a dividir como en tres secciones. Voy a hacer tres playlists diferentes, pero más allá de los playlists que haga, voy a hacer como tres niveles de los apuntes. Los primeros van a ser unos apuntes básicos, que son los videos anteriores y unos siguientes videos que voy a hacer, donde se terminan esa parte de los apuntes básicos. Después van a ser una parte de los apuntes intermedios y van a ser como unas cuestiones más avanzadas y más abstractas que las que se ven en los apuntes básicos. Y en un tercer momento voy a hacer unos apuntes avanzados, que son como las cosas más abstractas y más como extrañas y complicadas de hilar de los apuntes, pero que a final de cuentas para mí son igual de reales que las partes que componen los apuntes de la parte básica y de la parte intermedia. Si lo queremos ver de otra manera, los apuntes de la parte básica lo estoy pensando para cualquier persona que esté viviendo un problema de depresión y que esté viviendo sentimientos difíciles de enfrentar y que quiera tener como armas emocionales y psicoanalíticas, aunque no sean teóricas, no sean para una discusión académica, no sean para entender como los textos, no es ese mi interés principal, sino que esas herramientas, si yo las estudio y yo las trabajo y las descubro en mí, me sirvan para empoderarme de mis propios sentimientos y de mis propias tramas inconscientes, por así decirlo. Entonces, los apuntes básicos son para cualquier persona que quiera eso. Los apuntes intermedios son cosas que a mí me interesan, como yo sí soy una persona académica que le gusta como trabajar estos temas y la relación ya con ciertos autores o con ciertas disciplinas o con ciertas consecuencias que se pueden sacar de aquí para cómo se unen las disciplinas o cómo podemos ponerlas a dialogar. Pues digamos que los apuntes intermedios ya son para gente que si quiera como entender un poco más la raíz de dónde viene esto desde la perspectiva teórica. Y la parte avanzada de los apuntes ya van a ser como ideas complejas con las que podemos jugar a partir de todo lo que se va a desarrollar en los primeros tres apuntes. Pero bueno, entonces vamos a comenzar este video que sigue siendo parte de los apuntes básicos, pero donde ya vamos a empezar a cerrar los apuntes básicos y a terminar de aterrizar las cuestiones que hemos estado viendo. Vamos a volver un poco a la estructura edípica y a la estructura erótica, solo que ahora nos vamos a enfocar en el yo, en cómo me implica a mí o qué implica con relación a mi propia manera de concebirme y de sentirme la relación edípica y la relación erótica. Primero que nada tenemos que recordar una división básica. Esta división es que el lenguaje edípico y el lenguaje simbólico, y el lenguaje erótico son en el fondo diálogos permanentes que estamos teniendo, solo que los estamos teniendo al interior de nosotros, en nuestra misma manera que se conforma nuestra conciencia y nuestras sensaciones, es como se están dando estos diálogos. El Edipo, que se suele llamar el superyo, decíamos en los videos pasados, es aquella voz como de nuestra conciencia que nos habla o con la que dialogamos cuando estamos tratando de tomar decisiones morales o decisiones que tengan que ver con toda la estructura edípica, que es la estructura social, la estructura de la seguridad, la estructura de la razón en sentido último. La estructura edípica es sobre todo la estructura de nuestra conciencia y de aquello que podemos comunicar. Es decir, el Edipo tiene que ver por una parte con la estructura en que conformamos sentido y también con la estructura, por tanto, de la comunicación. Es decir, el lenguaje, en un sentido de que lo podamos entender, de que podamos hablar de diferentes lenguajes, formaría parte de la estructura edípica, de las estructuras diferentes con las que se conforma sentido y las estructuras de cómo nos comunicamos, de cómo expresamos lenguaje, de cómo nos entendemos. Por otra parte, la estructura erótica es la estructura no del sentido, sino del sentir mismo. Entonces, en este sentido, la estructura erótica no es una estructura que podamos hacer consciente en primer lugar, sino que es la estructura con la que se conforma nuestro sentir mismo.
Ese diálogo que estamos teniendo constantemente con nuestro erotismo es un diálogo que estamos teniendo con el interior de nuestro sentir. Y el fondo del erotismo entonces no es la comunicación, sino es la expresión. Precisamente veíamos en videos pasados que lo erótico se definía como ese estado, el estado del erotismo es el estado del no yo íntimo. Ya este no yo íntimo es esta estructura donde no hay sentido, no hay una estructura afianzada y agarrada, una racionalidad de la que nos podamos asir y en la que nos podamos sentir seguros. ¿Se acuerdan que el Edipo era la estructura de la seguridad, la estructura de la certeza? Pues recordemos que la certeza es tanto teórica, es tanto tengo certeza de eso porque lo puedo demostrar matemáticamente, porque te puedo dar razones de eso, como la certeza también tiene que ver con que me siento protegido, de que no es algo propio del lenguaje, sino que tengo una estructura de imágenes o tengo una estructura física, un espacio donde yo me siento seguro. Todo esto es parte de la estructura edípica. En cambio, la estructura erótica no estamos hablando de seguridad, sino que la estructura erótica es una estructura de soltura. Tiene que ver con un estado de no yo íntimo, es decir, no yo, no hay ese yo, no hay esa estructura de sentido, pero de ese no haber una estructura de sentido no hay un sinsentido, que sería el no yo que veíamos en videos pasados que se asociaba con la muerte. Por eso las metáforas confunden mucho el erotismo con la muerte, o acercan mucho el erotismo, que en su versión sadomasoquista, a la muerte y en su versión de lastimar y en su versión de matar. Pero precisamente lo que veíamos es que el no yo es íntimo en el erotismo, no es un anti-yo, por así decirlo, no es algo que mata al yo, sino que nada más estoy suelto, estoy perfectamente en mí, pero ese mí no es una estructura de pensamiento, no es una estructura de certeza, sino es en cómo yo me siento en ese momento. Y cuando recordamos momentos eróticos, sobre todo sexuales, o pueden ser momentos artísticos, esos momentos que definíamos en videos pasados, lo que sentimos es precisamente ese no yo íntimo, esa estructura de nuestro sentir. Precisamente por eso podemos decir que para que haya una expresión en común, para que mi expresión se conecte con la expresión del otro, se tiene que conectar a través de su no yo íntimo, se tiene que conectar a través de esa forma de sentir del otro. Es decir, por eso decimos que el erotismo no es comunicación, sino expresión. Porque no es que yo afiance un mensaje y se lo mande al otro y el otro le llegue ese mensaje afianzado y lo descifre, lo entienda, le haga sentido en el mismo sentido racional que a nosotros. Sino que la expresión es mi estado de no yo íntimo, este estado erótico, yo lo trato de transportar al otro y si logra efectivamente transportarse al otro, no es que al otro le haga sentido igual que a mí, sino que se siente sentir igual que yo, si se transporta a un cierto estado de no yo íntimo de él. Decíamos también que lo que caracteriza, lo que hace que el Edipo sea nuestro Edipo es que él posee el falo, es decir, él posee el poder. ¿Y el poder de qué es? De poseer el objeto del deseo, de poseer lo erótico. Por tanto, lo que hace que el Edipo sea el Edipo en sentido último, lo que lo dota de sentido en sentido último, es que se conecte con el objeto de deseo. Por tanto, para que el sentido, esa estructura racional, esa estructura de ideas en cualquier sentido o de lenguajes, en cualquier forma de comunicación que se entienda, esté en verdad rellena de algo que la haga ser y que le dote de ser y que le dé sentido pleno, por faltarme palabras, es que esto, el Edipo, posea lo erótico, que el sentido posea para hacer pleno sentido el sentir. Que el Edipo para ser pleno debe poseer el erotismo, el sentido para ser pleno debe poseer el sentir. La comunicación para ser plena, más allá de lo racional, es que expresa algo.
paréntesis, lo que constituye el erotismo en sentido último es el no yo íntimo. Lo que constituye el Edipo en sentido último es precisamente el yo afianzado. Bueno, lo que sucede es que nuestra estructura edípica y nuestra estructura erótica definen ciertas maneras en que nos relacionamos con nosotros mismos. Nuestra estructura edípica, precisamente porque es la que configura el yo, lo que provoca es que nuestra relación con nuestro Edipo, nuestra relación edípica, conforme nuestra autoestima, pero nuestra autoestima en el sentido de nuestra sensación de empoderamiento, de nuestra sensación de posibilidad social, de nuestra sensación, decíamos que el Edipo era la certeza, el Edipo era la seguridad en sentido teórico y en sentido físico, es decir, tiene que ver con la certeza, con la manera en que tan fuerte, tan afianzadamente me trazo yo a mí mismo. Y mientras más afianzada esté mi estructura edípica, más claramente sé quién soy yo mismo, qué es lo que puedo, qué es lo que no puedo, qué es lo que quiero en la vida, qué es todas las cuestiones que yo pueda ser conscientes de mí, tienen que ver con afianzar muy fuerte mi estructura edípica, porque eso es afianzar muy fuerte mi estructura de la conciencia en cuanto entendida como una estructura para hacer sentido en todos los sentidos posibles. Esto suena un juego de palabras, pero si estamos hilando los conceptos que llevamos, se entiende qué es lo que estoy tratando de decir. Entonces, lo que nos va a descubrir esto es que vamos a entender que por una parte, como ya habíamos visto, esta estructura edípica conforma nuestra relación, es decir, la relación que tenemos con nuestro Edipo, conforma la relación que tenemos con la alteridad impersonal, es decir, con la sociedad. Y precisamente el autoestima que yo tengo sobre mí mismo a nivel edípico define el autoestima con el que yo me muevo en los medios sociales, con los que yo convivo, con qué autoestima yo enfrento, yo doy cara, yo conformo un personaje frente a la sociedad. Y recuerden que personaje viene de persona, que venía del griego máscara. Qué tan cómodo me siento con mi capacidad de enmascararme de un modo que la sociedad me acepte. Y resulta que el reconocimiento que nosotros entendemos, nosotros concebimos que tenemos de nuestro Edipo, qué tan reconocidos nosotros nos sintamos por nuestro Edipo, conforma por una parte la capacidad de reconocimiento que nosotros tenemos de nosotros mismos. Vamos a decirlo así, si en un primer lugar mi Edipo no me reconoce, mi Edipo siente que lo que yo, el tipo de persona que yo soy, no lo aprueba, su lenguaje, expresado de la manera que se ha expresado, me comunica, me da a entender que lo que yo soy no es suficiente para mi Edipo, yo no soy suficiente para mí mismo y yo pierdo autoestima para moverme a nivel social. Si yo logro confrontar, ganar herramientas en la sociedad para enfrentar a mi Edipo y logro cambiar su visión, logro hacer que su lenguaje hacia mí se transforme en un lenguaje de aceptación, un lenguaje de reconocimiento, voy a ganar más firmemente una imagen de mí mismo, una imagen de lo que puedo ser, y al mismo tiempo gano una manera de relacionarme empoderadamente con toda la sociedad. Y aquí vamos a ver otra cuestión que se nos va a descifrar, que parece que no está relacionada, pero está íntimamente relacionada con esto, que es la cuestión de que, por una parte, si yo tengo fragmentada mi relación con mi Edipo, si yo no tengo fluyendo mi relación con Edipo, si yo siento que está obstruida, que está cortada, que no está bien mi relación con mi Edipo, lo que sucede es que yo siento una imposibilidad de saber quién soy y de comunicarle lo que soy a la sociedad y entender a la sociedad.
lo mismo que trace con mi relación con mi Edipo es la relación que voy a trazar con la sociedad. Entonces, si yo siento que no me puedo comunicar con mi Edipo, que no puedo ser entendido por mi Edipo, que lo que yo soy no puede llegarle a mi Edipo, que hay un bloqueo ahí que no permite a él reconocerlo, lo mismo me sucede con la sociedad. Y cuando esto sucede, se nos genera algo que se conoce como estrés. La relación que yo tengo con mi Edipo en cuanto a satisfactoria o insatisfactoria, en cuanto a comunicada, recibido una comunicación de él, en cuanto a autoestima de mí mismo, es la relación que yo tengo con el estrés. Es decir, casi todas las personas que tengan una mala relación con su Edipo van a tender a ser personas que consiguen trabajos con un alto nivel de estrés. ¿Por qué? Porque precisamente ese no reconocimiento que tienen de su Edipo está quebrado. El nivel de quebrado es el nivel de estrés que ellos necesitan satisfacer para sentirse en relación con su Edipo. Eso significa que si está muy quebrada mi relación con mi Edipo, yo voy a buscar estar en situaciones de mucho estrés para sentirme empoderado, para sentirme bien socialmente, para sentirme correcto, para sentirme moralmente bien, para sentirme cierto, para sentirme seguro. Son las personas que, por ejemplo, les dicen, ay, yo no disfruto de las vacaciones, necesito estar haciendo algo. O personas que de múltiples maneras buscan ser workofílicas. Lo que están tratando de muy fuertemente conseguir es el reconocimiento de sus papás, el reconocimiento de sus Edipos. Pero como lo están buscando de maneras no directas, o sea, no están consiguiendo el reconocimiento de su Edipo, muy aprensivamente van a tratar de estarlo buscando en la sociedad o buscando en diferentes maneras edípicas, pero no se les va a satisfacer. Por ejemplo, casi todas las personas que hacen mucho dinero a base de mucho trabajo son personas que en el fondo se sentían no reconocidas por sus papás. Y esto les genera una necesidad muy fuerte de estar consiguiendo de maneras externas reconocimiento edípico, pero viven situaciones de mucho estrés. Y así podemos reconocer el estrés. El estrés se siente como que el mundo entero me es una carga, me es un peso, me es muy difícil de lidiar. Y yo no me siento empoderado, yo no me siento con movilidad, yo no me siento suelto para poder hacer a un lado todo eso y enfrentar las cosas. Estoy haciendo metáforas de mi relación con mi Edipo. Entonces, si ustedes tienen problemas de estrés o están sufriendo cuestiones con su estrés, uno puede ir explorando cómo ese estrés que uno está viviendo se reduce o se puede entender o se puede explicar desde la relación edípica. Y precisamente es en una confrontación con el Edipo, es una confrontación con mi relación edípica, donde es el único lugar donde voy a poder solucionar mi estrés. Porque por más que trate de seguir consiguiendo trabajo, seguir consiguiendo otras cosas que aparentemente es lo que me van a hacer sentir mejor, mientras mantenga esa mala relación con mi Edipo, voy a seguir estando buscando estas situaciones que me van a generar estrés, porque si no, no me voy a sentir satisfecho conmigo mismo. Y precisamente por eso se puede hacer una otra cuestión con respecto al Edipo. Les decía que si el Edipo no me reconoce, si yo no tengo un reconocimiento del Edipo, lo que voy a vivir es esta situación de mucho estrés y al mismo tiempo voy a sentirme con problemas de autoestima y con problemas de empoderamiento y con problemas de relación social. Me va a aburrir la sociedad, me voy a enojar con la sociedad, lo mismo que diga de mi Edipo es lo que voy a sentir de la sociedad. Pero si yo logro confrontar a mi Edipo, a mi Edipo de carne y hueso, si yo enfrento a mi padre, si yo enfrento a la situación que estoy viviendo con mi padre, tenga el resultado que tenga, comienza un proceso de empoderamiento personal. Y esto hace que por más que no se libere todo el estrés de jalón, ya tengo un control de mi propia situación de vida. Y si yo logro, en lugar de hacerle un berrinche a mi padre cuando lo estoy confrontando, tratar de comunicarme con él y tratar de poner en común mi comunicación con él, que es sanar mi relación edípica, si yo trato de empoderarme hablando con él, pero no para subyugarlo a él, sino para conectarme con él, salga la relación que salga, el resultado que salga,
decíamos que lo importante de la relación edípica y la relación erótica, la relación con el Edipo y la relación con el objeto de deseo, no es la relación con ese sujeto de carne y hueso que me estaba pasando, sino la relación que yo tenía con él en mi lenguaje simbólico, en mi lenguaje inconsciente. Por tanto, si yo logro enfrentar a mi Edipo de carne y hueso, y eso me hace sentir empoderado, me hace sentir que yo tengo un cierto poder para asumir un punto, para responder, para discordar, por más que parezca muy niño y por más que parezca que eso no me puede llevar a nada, el tratar de poner en comunicación la relación con el Edipo ya no sirve para tener un comienzo de empoderamiento, un comienzo de autoestima por uno mismo, un comienzo de poder obtener ese reconocimiento más allá de que ese Edipo de carne y hueso me reconozca o no. Pues algo parecido va a pasar con la relación erótica. Pero la relación erótica no va a definir a mí en sentido consciente, no me va a definir concretamente a mí, ni me va a definir mi autoestima. No es algo que yo haga consciente, no es algo que yo aprenda y fije en sentido de tener certeza, sino lo que mi relación erótica va a trazar es ese patos, ese sentir que yo soy. Es decir, si yo tengo problemas graves con mi relación edípica, yo voy a tener problemas graves con mi autoestima y problemas graves con mi empoderamiento social. Pero si yo tengo problemas graves con mi relación erótica, mis problemas no van a ser autoestima, sino que voy a sentirme apático, voy a perder el gusto de vivir, voy a perder un sentir con el que me sienta bien. En lugar de ese no yo íntimo, se va a imponer un no yo, es decir, algo que me destruye. Por eso la relación edípica es más difícil cuando es mala que te lleve al suicidio que la relación erótica. Porque cuando la relación erótica está destruida, todo el fondo último del mundo, toda esa forma en que me relaciono con el mundo, más allá de la conciencia, más allá de la certeza, al nivel de mi patos, al nivel de cómo me siento, está quebrado. Y ese estar quebrado implica que el propio vibrar de fondo de mí, que esas ganas que nutren más allá de mi conciencia, todo lo que soy, está quebrado propiamente. Y a esto no le vamos a llamar estrés, a lo que tengo cuando tengo problemas de relación con mi objeto de deseo, que normalmente es mi madre. Cuando tengo problemas de relación con mi madre, lo que se me genera no le vamos a llamar estrés, le vamos a llamar, cuando se siente quebrado, tensión. Vamos a tratar de distinguir, normalmente son palabras que se usan como sinónimos tensión y estrés, pero nosotros vamos a tratar de distinguirlas. Estrés es cuando siento como ese peso muy grande del mundo y que no me siento con poder suficiente para hacer las cosas a un lado, para moverme, para sentirme libre, para todo. Yo no siento ese poder, yo no me siento a mí mismo, yo no tengo un suelo firme donde estoy parado. Pero cuando siento tensión, lo que siento es que lo que yo soy desde el fondo, como me siento desde el fondo y me agarro el estómago porque estoy tratando de señalar como la forma en que siento las mariposas que soy en el fondo, no logran salir de mí y se sienten interrumpidas. Se siente mucho como la tensión sexual. La tensión sexual no es lo mismo que el estrés. Es como una necesidad de estar sintiéndose conectado con las personas, una necesidad de sentirse como en piel, como en aroma. Cuando estoy tratando de poner metáforas porque estamos hablando de algo más allá del lenguaje, ¿no? Pero cuando sentimos esa tensión, esa necesidad, sentimos que nos hace falta como vida. Decimos, me siento sin vida, me siento que me hace falta una sacudida. Decimos, me hace falta irme de vacaciones y empezamos a proyectar escenarios, pero lo que sentimos es que nos falta una sacudida, porque sentimos que el fondo de nosotros está como cortado y eso nos va como pudriendo. El estrés nos presiona, nos presiona, nos presiona y nos va consumiendo, pero la tensión lo que nos va haciendo es que nos vamos desganando, desganando, desganando hasta podrirnos, nos vamos como marchitando por dentro. Pues precisamente
lo que estamos diciendo cuando decíamos que el sentido para ser verdadero en el fondo se nutría del sentir, que el Edipo para ser verdadero en el fondo se nutría del Eros, o cuando el Edipo es verdadero es que posee el Eros, eso es lo que llamo que nutra, que efectivamente esté fluyendo el objeto de deseo. Lo que estamos diciendo es que en el fondo las estructuras sociales, las estructuras de poder, las estructuras de mi relación impersonal, lo que tratan de hacer es conectarme con las estructuras de sentir, con las estructuras de las ganas, con las estructuras de la emoción en el mundo. Pero aquí hay que conectarlo con un video anterior para cerrar este tema, y con eso puede hacer unos cruces entre los videos. Y con lo que lo tenemos que conectar es que en el final de uno de los videos anteriores decíamos que la estructura que yo proyecte con mi mamá es la estructura que yo proyecto con el erotismo en general, que muy principalmente es la sexualidad, pero que no se reduce a la sexualidad, mi experiencia artística, todas las experiencias que me lleven a este meollo íntimo son las experiencias eróticas. Entonces decíamos que la relación con mi mamá era la relación con el erotismo, así literalmente, y que la relación con el Edipo, con mi papá, era literalmente la relación que teníamos con la sociedad y demás. Pues también dijimos que la relación que yo veía entre mi madre, entre mi objeto de deseo y mi Edipo, es la relación que yo veo entre la sociedad y mi erotismo o el erotismo, porque cuando estamos hablando del estado erótico, estamos hablando de un estado que está más allá del yo, que es algo más íntimo todavía. Entonces, lo que estamos diciendo en el fondo es que la relación que nosotros proyectemos, que nosotros sintamos entre el Edipo y el Eros, es la relación que vemos entre el sentir y el poder, entre el pathos y la sociedad, entre cómo me siento y cómo la sociedad se estructura. Por ejemplo, algo que podemos ver aquí, si yo siento que mi mamá en el fondo le gusta a mi papá, pero como que en algún punto se va a hartar de él, lo que yo estoy diciendo es que mi pathos, mi querer, mi sentir, quiere a la sociedad, quiere a las estructuras de realidad, quiere a la realidad, quiere a la humanidad, le podemos usar estas metáforas que queramos, pero en algún punto se va a hartar de él. O sea, yo me siento con ganas del mundo y todo, no tantas, un poquito, pero en el fondo siento que el mundo me va a hartar. De la misma manera, si yo siento que mi papá juega con mi mamá, que a mi papá no le gusta tanto a mi mamá, que mi papá medio que le gusta a mi mamá, lo que estamos diciendo es que la verdad a la sociedad no le gusta tanto o juega con nuestro querer, y que la sociedad en el fondo, que las estructuras de poder, que las estructuras de pensar, que las estructuras de la certeza, en el fondo no les importa mucho mi querer, y en el fondo no les importa mucho el sentir de la gente en general, pero mi sentir sobre todo. Entonces siento que lo que yo hago eróticamente, que mi forma de erotismo, sea el arte, sea la sexualidad, sea mi forma de querer, de papachar, en el fondo la sociedad juega con ello, pero no le importa tanto. Y con esto vamos a terminar este video y vamos a pasar a otro tema que se sigue de esto.